Mm, oh, well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up Muy my bien. Agotado, shoes, repuesto. headed out Sí, sí, at sí, justo. dawn. El festival terminó el sábado, así que estos días ha venido bien para uno recomponerse. Sí que es verdad, sí. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre un Ujú. festival internacional de cinema. ¡Uy! Ha desaparecido. Sobre documentales, ¿no? Vienen de todos los países habidos por haber. De hecho, se le daba mucha importancia al inglés, porque la forma en la que se hacía era, mostraban el documental y luego había un coloquio y siempre lo avisaban, decía, el coloquio será en inglés, ¿no? O en catalán o en español, pero sobre todo era en inglés. Entonces, estaba muy orientado a eso. Muy bien, muy bien. Ha sido agotador porque era no sé cuántos días, ¿verdad? Desde el... Sí, es decir, fue desde, yo estuve desde el viernes de la semana, de hace ya 2 semanas, y Sí, terminé el sábado pasado. aquí parece que dice que es del 7 al Ah, 17. sí, del 7 al 17. Ujú. Sí, sí, es bastante completo. ¿Y la programación que la tenías durante todo el día o era a la franja de la tarde o de la Era mañana solamente por la tarde. por la tarde, Sí, como el DA, ¿verdad? justo, en diferentes también cines, pero sobre todo yo he estado en el único, en realidad, ha sido en Renoir Florida Blanca. Ah, Ese es el sí. único. ¿Lo celebran ahí? Sí, sí, justo. Ujú. Ah, qué bien, qué bien. Ahora que está renovado el Renoir. Totalmente, totalmente. Muy bien, muy bien. O sea que el DA se celebra en Aribao y el CCB, ¿no? Ujú. Pues, pues no, no tenía ni idea que era allí. Sí, sí, muy bien, muy bien. Bueno, muy, muy fácil de llegar, ¿eh? O sea, Sí. práctico para todas las personas. Se puede llegar en metro, en bus, o sea, Ujú. muy, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues me dijiste que tenía, bueno, me enviaste una Ujú. relación de 5 documentales y Totalmente. vamos a ello. ¿Te parece? Genial. ¿Con Bueno, cuál? previo a incluso empezar, quería un comentario Ah, sí, que sí. es curioso porque para elegir en las películas de las que hablar hoy, pues me ha costado, porque había bastante joyas. Y es curioso porque en el resto de festivales uno salía con la impresión de saber cuáles eran las buenas, ¿no? Directamente, o cuáles eran, no sé, las posibles ganadoras o lo que fuese. En este caso he tenido esta sensación de decir, ostras, si me dejo esta, siento que voy a perder un tema de apoyo, de conversación interesante. Entonces, simplemente eso, porque esta ha sido la edición número 29, para que la siguiente edición, ya que Sí. hagan 30 años, sepan que no se van a perder, bueno, que si se pierden el festival se van a perder realmente buenas joyas. ¿Qué te iba a decir? Bueno, tú seleccionaste 5 para que yo Ajá, preparara para poder compartir, ¿verdad? sí. Pero si tú a eso, lo que has dicho, o sea, has hecho un reposo como el vino, ¿no? Has hecho un reposo, se ha sedimentado, ¿verdad? Entonces, si quieres añadir, pues eso que te sabe Ujú. mal, decir, es que esta también era interesante, la otra, yo lo busco en un momento y lo vemos. Sin problema. Genial. Tenemos la primera, era miradas, ¿no? ¿O qué? No, culpables. Totalmente, Les culpables, de Marta Durán Lozano, que es su ópera prima, y, y bueno, tuve la fortuna de, de conocerla, en el sentido porque fue a presentar la película junto a la co-guionista también y las actrices. Es decir, esta película es una de las que más me impactó en ese sentido, porque parte de una idea biográfica de la propia directora, que es el momento en su adolescencia que decide abortar. Y a partir de esta idea
ella pidió diferentes testimonios y, bueno, tuvo, por así decirlo, como 100 testimonios anónimos y sacó de esto una película. Intentó pillar, aquí vemos a todas las actrices que interpretan varias historias, y el formato me parece sumamente interesante, porque todo se da en una especie de plató, dividido en 4 partes, donde en cada sección del plató, decorado a su estilo, se va narrando una historia. Una historia de una de estas 100 mujeres que hablaron de cómo ellas tuvieron que abortar en la España de antes, cuando no estaba eh, pues permitido el aborto, porque recordemos que en España es en 2010 cuando entra la ley del aborto. Antes, evidentemente, pues había formas completamente ilegales para intentar abortar. Una de ellas se nos habla de una chica que tuvo que ir a Londres, que es la típica de salirte del país para intentar, bueno, pues justamente abortar. Otra que es más peligroso, y aquí es precisamente uno de los puntos clave de la película, que el aborto necesita ser legal y ser ofrecido en la sanidad pública por una cuestión de riesgo, de salud para la propia mujer, que es el hecho de que muchas tuvieron que ir a sitios, como hoy conocemos, a Matasano, y hablaban el caso de una anécdota de una chica que tenía que ir a Galicia, contaba que entró a un garaje, olía muy raro, y de pronto apareció una señora con una herramienta señalándole un sillón donde, bueno, pues donde realizar la operación. Es decir, es impactante en ese sentido, porque luego hay otros casos de ya mujeres, las mujeres jóvenes, mujeres que han vivido ya el siglo XXI en España, que han crecido en este siglo, y que la realidad es muy diferente, en el sentido de la realidad para poder abortar. Pero la sensación sigue siendo la misma, y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es la vergüenza que muchas mujeres sienten, por ejemplo, el mero hecho de ir a pedir un test de embarazo. Son chicas jóvenes que van a la farmacia y siempre, al menos se contaba así, esperaban esta cosa de que no haya nadie en la farmacia para poder decirle, perdone, hay un test de embarazo. Incluso hay una escena donde hay una chica guardándose el test dentro de la manga y pareciera que lo iba a robar. Yo tenía claro que lo iba a robar. De pronto espera que se marche y va corriendo a la dependiente a decirle, esto, ¿no? Esto es lo que quiero comprar. Entonces toca mucho en ese aspecto, porque demuestra, sobre todo cómo está organizado el plató, demuestra que es una realidad que muchas mujeres han vivido y que, por desgracia, sigue siendo un tema tabú y un tema inquisitorial. Y con inquisitorial me refiero a que sigue juzgándose esa decisión propia. Yo que estuve por Alicante, en pueblos, en una ciudad pequeña, me decían las chicas que no podían ir a la farmacia habitual. Tenían que desplazarse a otros pueblos, ¿verdad? Otras ciudades próximas, para no atar cabos, para no... Totalmente. Porque claro, la farmacia de tu propio pueblo, de tu propia ciudad pequeña, no estoy hablando de una ciudad cosmopolita, ¿no? Sino que más pequeña, pues es una red de información que, aunque tengan secreto profesional, pues los familiares, todos tienen familiares, tíos, sobrinos, madres, suegras. Sí. Es que sigue, ¿no? Este componente de la mirada ajena, ¿no? De la mirada hacia la vida de uno mismo. Y eso ninguna ley lo va a cambiar en realidad. Eso en realidad la evolución del pensamiento, no sé, quizá la tolerancia. Pero por desgracia sigue todos estos problemas. Al final la película resulta, bueno, el documental resulta ser un acto de sanación, no solamente para la propia directora, porque, como he dicho, esto parte de un punto biográfico, sino también un punto de encuentro y un punto de confianza entre todas las mujeres que
deciden contar su historia, ya sea poniendo nombre y apellido, ya sea de forma anónima. Ambos casos siento que la valentía está ahí, pero me generó sobre todo sensación que cuando concluye la muestra de la película, hay ese pequeño coloquio con la directora, de pronto llega el turno de las preguntas y bueno, es sensacional de pronto ver cómo mujeres se levantan a contar también sus propias experiencias. Y de hecho hubo una madre que habló del caso de su hija, donde eh, decía que películas como esta hacían falta precisamente para seguir concienciando sobre estos problemas. Y claro, la mujer lo decía entre lágrimas, entonces al final fue un momento cuanto menos emotivo. Así que, de hecho, esta película ha ganado algún premio porque al final el festival también pone sus premios. Creo, ahora no recuerdo exactamente qué premio tenía, pero vamos, ha ganado algo y completamente de merecer. De hecho, de las 5 de las que voy a hablar ahora, no sé si todas, pero vamos, la gran mayoría han sido destacadas. De hecho, juraría que ese ha sido el premio Doc Around Europe. Ese Sí, es el premio. lo estoy leyendo, sí, sí que es verdad. Ahí está. También Lo ha ganado. en el DA. Es verdad que el DA también se estrenó. También. Ha recibido el premio al mejor proyecto de desarrollo en Atlántida, Mallorca también. Talents Laboratorio, ¿no? Y uno de los premios, Laia 2025, por la reflexión y defensa de los derechos humanos. Sí, la verdad que además tiene un formato, porque ya he hablado de lo que es el plató. De hecho, cuando termina el documental, todo el mundo sale del plató como una especie de idea, que estas cosas del metacine me encanta, de vamos a salir de lo que era representar nuestros personajes, salimos a la calle, salimos al exterior, en un largo plano de aproximadamente 10 minutos donde el equipo de arte está sacando todo el arte del plató y lo está metiendo al coche, y las actrices junto a la directora, junto a la co-guionista, están sentadas en el borde de la carretera simplemente hablando. Y así termina el documental. De nuevo, como esa idea del hermanamiento y esa idea de justamente lo que hemos creado es un espacio de seguridad, de confianza, un colchón. Y el documental es muy transparente en ello, porque siempre está el dilema de usar actrices o no usar actrices para hablar de ciertos temas. Yo creo que en este sentido, el haber usado actrices le da ese toque de relevancia y de verdad a la obra que lo necesitaba. El documental, y ya con esto pasamos al siguiente, no solamente se caracteriza por este plató, sino también por la idea de la entrevista. Hay una entrevista con estas actrices y luego hay una reinterpretación de las historias. Entonces así se va confabulando el documental. Y bueno, yo creo que con esto podríamos pasar al siguiente. El siguiente era Miracles o... Mirades Inquietes. No, el de A Fox Under a Pink Moon. Ah, sí, es que lo he puesto, vale. Sí, vale. Ver, A Fox está una obra iraní, o al menos el director es iraní, Mehrdad Oskouei, me disculpa por no pronunciarlo correctamente. Sí, no sabemos cómo se debe pronunciar. Y bueno, es un documental que es una especie de seguimiento de una artista afgana que en realidad vive en Irán, es decir, en realidad toda su vida la ha pasado en Irán, pero bueno, su nacionalidad reside en Afganistán. Esta película evidentemente es contemporánea, es decir, está narrando la vida de esta artista actual y es decir, es un documental sorprendente, pero también impacta muchísimo porque al final recordemos,
Irán vive bajo una teocracia férrea, ya lo comentábamos en la sesión anterior con mi postre favorito, donde la mujer evidentemente vive relegada a un segundo, ni siquiera un segundo, a un tercer plano del aspecto social. Y públicamente, bueno, pues están invisibilizadas por completo. Pero ya no solamente en el aspecto público, no se centra tanto en eso, sino en lo que es el aspecto privado. Es una mujer que tiene 16 años, en el documental aparece cómo llega a los 17 años. Sorprende porque quizás su gesto, sobre todo su rostro, desprende cierta madurez, no una madurez obtenida a través de la evolución del tiempo, sino una madurez obtenida a través de los palos de la vida, porque son dos tipos de madurez muy diferentes. Y eso se refleja sobre todo en su rostro, en su mirada, en una mirada muy potente que tiene esta actriz, que no recuerdo, creo que se llamaba Soraya, Sí, ahí está, Soraya Akalagi. Y bueno, en su vida privada, la muchacha sufre muchísimo porque está casada con un hombre, seguramente, apostaría a mi mano derecha, muy mayor que ella. Evidentemente esto vendría de matrimonios concertados y cosas del estilo. Y sufre agresión, sufre, de hecho, hay momentos donde ella se graba, porque esto todo, en todo momento ella se está grabando. Seguramente también el director habrá intervenido en algún momento con la cámara, pero parece que esto parece algo más un diario personal, y de ahí es que se genera este aura tan íntimo entre el espectador y lo que se está observando. La cosa es que ella va archivando estas pequeñas escenas donde, por ejemplo, le mete un golpe en el ojo y se ve completamente morado. Ella parece como se lo está intentando maquillar, ocultar de nuevo, porque una cosa es que sí, te pegue en la vida privada, pero no podemos en la vida pública mostrar todos estos tipos de, de cosas, ¿no? A la sociedad. Que eso es lo que me parece lo más duro, que encima no puedes ni siquiera mostrar lo que te hace tu agresor. Entonces ella, bueno, es que sí, no soy una entendida, ¿eh? Porque aquí todos somos unos enterados como yo. Pero parece ser que en el libro del Corán ya se dan instrucciones de cómo pegar para no dejar señales. ostras, pues ahí está la cosa. Es decir, Entonces, es claro, sorprendente. el tema de que hay esta señal, pues sí, es un requisito que, bueno, un requisito muy, muy necesario para que no se vea el maltrato, sí que es verdad. Al final, es decir, al final en realidad da igual de qué Siempre va a haber cultura gilipollas, siempre va a haber cabrones que, que maltraten. Esa es la realidad, desgraciadamente. Y podemos escudarnos en, no, es que él cree en esto, da igual. Es decir, por desgracia esa es la realidad en la que vive la sociedad actual. Y claro, entonces hemos visto que ya de puertas para afuera el régimen no apoya a la mujer, de puertas para adentro sufre agresiones. Entonces uno se puede preguntar, ¿y cuál es su refugio? Y esto es lo más bello del documental, y es que su refugio es el arte. Ella esculpe, ella pinta, ella toca la guitarra, ella canta. Es decir, es una chica alegre dentro de lo que cabe, es una chica con fuerza, con vida, una chica que quiere salir de ahí. Y me parece magnífico porque el documental va mezclando la realidad con lo que es su dibujo. Hay cierta animación dentro del documental, va mezclándose todo eso. De hecho, si vemos una de las fotos características de la película, el propio título que ya lo dice, A Fox Under a Pink Moon, es decir, un zorro bajo una luna rosa, pues ella dibuja ese zorro, ella dibuja esa luna rosa. Aparecen escenas donde ella está en la noche mirando una luna rosa que ha pintado ella y al lado aparece un zorro acompañándola en todo momento. Es como si fuese un animal guardián, ¿no? Estos animales espirituales que van acompañando
pues ella lo dibuja todo. Es decir, y eso me parece fascinante, ¿no? Como de pronto en la realidad hay un quiebre absoluto y se adentra la fantasía. Porque sí, mostrar la realidad de una persona es esencial. El documental es experto en ello. De hecho, todos los documentales de los que vamos a hablar ahora se centran justamente en ello. Pero recordemos que hay personas que su realidad es el refugio del arte. ¿Y cómo mostrar eso? Pues me parece una idea magnífica el usar la animación, el usar todos estos tipos de componentes que enriquecen lo que es formalmente la obra. Y bueno, no solamente es que el refugio sea el arte, porque uno no puede vivir abnegado constantemente a lo que es bueno, el único hogar que uno puede pensar tener, sino que además ella quiere salir de esa situación. Ella quiere ir a Viena, que es donde se encuentra su madre, y quiere reencontrarse con ella. Pero claro, hay un problema. Uno no puede pillar un avión porque necesita su pasaporte y su pasaporte está en Afganistán. Pero claro, si va a Afganistán, pues todos sabemos lo que puede pasar. Evidentemente nunca saldría de Afganistán. Entonces ahora mismo se encuentra de forma ilegal en Irán, no ilegal, pero sí sin papeles, porque está con este señor, ¿no? Entonces un día se marcha, se larga, huye de todo y decide cruzar lo que es la península de Anatolia, toda Turquía, para llegar a la costa del Egeo y cruzar en barco hasta las costas griegas, porque eso supone llegar a la Unión Europea y lo que ello ya viene tras ello. De hecho, hay otra película en el festival, simplemente a modo de apunte, porque sí que es verdad que he visto que había varias películas que trataban temas similares, que se llama Litter Sinner, que es siria, es una película siria y trata, bueno, también esta idea de el momento de que estalló la guerra civil y los sirios tuvieron que emigrar a, bueno, a la Unión Europea. Tuvieron que cruzar todo Turquía y bueno, y muchos de ellos murieron ya no solamente en el camino por tierra, sino en las aguas del Egeo. No sé quién fue el que dijo que uno de los mares más rojos no era el mar Rojo, sino el mar Mediterráneo. Y es completamente cierto, porque está lleno de sangre. Entonces, ese era Litter Sinner, que en realidad la película luego tiene un toque más biográfico. En realidad la película es hablar más de la separación que hay entre su madre y ella, porque ella vive en Dinamarca con su marido y su madre está sola, bueno, sola, rodeada de algunos hermanos y tal, pero prácticamente está sola en Siria, en mitad de una guerra cruenta. Entonces hay una especie de evolución que se va entremezclando con esta cosa de los refugiados. Y bueno, siguiendo con la obra de A Fox and the Pink Moon, por fortuna tiene un desenlace bueno, ya que tanto el director como la protagonista pues vinieron a presentar la película, es decir, sabemos que al final consiguió llegar a Viena. De hecho, al final del documental aparece como se dejaba claro el que había conseguido reencontrarse con su madre, que había estado un tiempo en Grecia, aproximadamente creo que decía que estuvo un año en Grecia, pues regularizando su situación, y luego llegó a Viena para reencontrarse con su madre. Sinceramente no recuerdo por qué la madre estaba en Viena, es decir, no sé si siquiera se explicaba o qué, pero al final eso no era lo importante, ¿no? Al final era como todo camino del héroe, como toda odisea, uno necesita un objetivo, ella tenía marcada claramente su objetivo, y como le pasó a Ulises, que pese a que Ítaca estaba a la vuelta de la esquina, como se suele decir, los dioses obraron para que se fuese por todos los lados, y algo similar le ocurrió a nuestra querida Soraya. Así que bueno, yo creo que podemos concluir con este documental.
podemos pasar a Amazomanía, de Nathan Grossman. Vale, esta obra, este documental es fascinante. De hecho, ganó el premio del festival. Seguramente algo más se llevaría, ya incluso a nivel internacional, porque es que a mí me impresionó muchísimo. Al principio, es decir, podríamos hablar que el documental tiene dos partes claras. Una parte que es la primera, que en realidad es coger fragmentos de otro documental, en cuyo documental un periodista sueco que se llamaba Erling, introduzcamos apellido sueco, a partir de ahora lo llamaremos Erling a seca. Este señor, en los años 90, aproximadamente creo que fue en el 96, si no mal recuerdo, en el 96 va con un grupo de exploradores portugueses, brasileños, al corazón del Amazonas para intentar tener un contacto directo con una tribu aislada que eran los Korubo. Si no mal recuerdo, creo que se llamaban así, los Korubo. Sí, lo estoy leyendo aquí, sí. Va, estupendo. Es verdad que con esta tribu ya había habido algún que otro contacto, pero era la primera vez que iban a ser filmados, que iban a ser captados por ese Erling, el señor que aparece con la cámara, ese Erling de joven. Pero era la primera vez que bueno, y el mundo iba a ver a esta tribu, o iban a tener más que fotos, porque alguna vez se pilló alguna instantánea o algo por el estilo, pero nada. Entonces es sorprendente porque el comienzo del documental, y además era muy extraño porque yo notaba que parecía muy viejo. Digo, ostras, estamos en el 2026, esta calidad de imagen, bueno, quizás, no sé, quizás es porque quieren jugar con esta idea del romanticismo de la aventura, de vamos a ir a una tribu. También la vestimenta de la gente era un poco extraño, pero bueno, uno entra y es lo primero que ve, estas imágenes de gente cruzando la selva con machetes, con escopetas al hombro, un señor todo el rato cargando una cámara al que él no se le ve, salvo algunas veces que se lo gira en modo selfie, y de pronto se da el contacto, que es muy curioso porque en todo momento se dicen que tienen que ir avisando de que se están acercando los blancos porque ha habido ciertos ataques, no en el contacto, sino tras el contacto de la tribu Koruba a justamente estas expediciones blancas. Y es curioso porque tienen sus propios traductores que para anunciar su llegada empiezan a gritar pues reverberando los pulmones para que sepan que están llegando. Y hay algo hasta místico. De nuevo, el documental la primera parte, es muy romántico, literalmente usando esta palabra de las expediciones del siglo XIX, cuando se cruzaba el río Amazonas en esas barquetas que tenemos todos en mente, cruzando también estas expediciones, ya no solamente en el Amazonas, sino en el Congo. El doctor Livingstone se nos podría venir a la mente, esta cosa de ir más allá, detrás del aventurero viene un séquito de personas para ver qué podemos encontrar. Y bueno, ¿cuál era el motivo de esta expedición antes de entrar lo del contacto? El capitán de la expedición quería delimitar dónde estaban las tribus para crear zonas reservadas para ellos, en el sentido de el Estado brasileño tiene la potestad, en teoría, sobre todo el Estado de Brasil, pero tenemos que delimitar ciertas zonas libres donde el Estado brasileño no puede intervenir y estas tribus tengan la potestad de poder gobernarse por sí mismas. Es una idea muy buena, pero que a medida que yo le iba pensando, digo, esto es muy peligroso, porque en realidad lo que vas a hacer es un mapa de tribus que en manos equivocadas esto puede ser una hecatombe, un genocidio completo. Es decir, mira, aquí está esta tribu, aquí está esta tribu, y yo tengo una compañía maderera. Pues necesito cargarme a este y a este, ¿no? Es decir, está esta cosa de intento... En parte no vas desenfocado.
Claro, es que eso, uno intenta hacer el bien y yo de verdad creo que el capitán de la expedición de verdad intentaba hacer el bien por lo que decía, por cómo, transmitía confianza, ¿no? Es verdad, puede ser que me engañase por completo, pero la idea original era esa, al menos de esa expedición en concreto. Eh, crear como, bueno, no, ni siquiera reservas como en Estados Unidos, porque al final lo de la reserva es una cuestión de humanitaria, porque al final fueron expulsados de su tierra de origen y acicados en terrenos pequeñísimos. Es decir, ahí no, en realidad no hubo un pacto, hubo lo que una amenaza a punta de bayoneta y decir, ustedes se quedan aquí. No, en este sentido es ver dónde se mueven las tribus, cuál es el territorio que se mueve, por donde se mueven, y si no salen de ese territorio, pues para ellos todo, ¿no? Porque al final es verdad que las tribus tienen su proceso de migración, sus procesos de asentamiento, las rutas que pueden realizar, y hay lugares donde nunca van a, o no van a tener esa curiosidad de explorar, ¿no? Por sí solos. Entonces ese era el motivo de la expedición. Ahora bien, se da el contacto. Y el contacto, que es justamente una de las imágenes más importantes de lo que es este documental, que es un nativo vestido, bueno, porque lo primero que hacen, evidentemente están todos desnudos, lo primero que hacen la expedición blanca, esto me pareció cuanto menos gracioso, es vestirlo. Es decir, es que ni hola ni nada, no. Toma una camiseta, es decir, toma un gorro y hay un comentario Messi Rodal. totalmente. Y hay un comentario muy gracioso de una antropóloga, imagino, que dice, bueno, cuando nosotros nos vayamos volverán a desnudarse. Y sí, evidentemente, claro. Y, y bueno, el contacto es muy pacífico, es muy amable, porque decía el capitán, dice, en realidad ellos piensan que esto también es muy antropocéntrico, ¿no? Muy bueno, occidentalcéntrico, si pudiésemos decir esa palabra, que dice el capitán, en realidad ellos piensan que nos han encontrado a nosotros, ¿no? En realidad somos nosotros los que hemos contactado con ellos, pero ellos piensan que nos han encontrado. Entonces, por eso esta cosa de agasajar al hombre blanco, el intentar decir, a ver, vamos a portarnos bien, hay juegos, están pues experimentando, están quitándose ropa, abriendo bolsos, mirando cosas, ¿no? Y hay un momento donde está Erling, recordemos que es el periodista que está con la cámara, en todo momento vemos su punto de vista, a él no lo vemos, y se acerca un nativo vestido con una camiseta que le habrán dado y la gorra. Y empieza a toquetear la cámara, ¿no? Empieza a mover la cabeza, a decir esto qué es, esto qué es. Empieza a hablar en su idioma, evidentemente Erling no se entera de nada, y está así un rato. Es cuanto menos curioso porque es una escena que transmite algo también de mucha curiosidad, ya no solamente de parte de nuestro protagonista, del personaje al que están grabando, sino también de nosotros, el espectador, porque hay cierto morbo en decir, ostras, estamos viendo a una tribu completamente desconocida, y este es el primer intercambio que se está haciendo. Un señor que se está acercando a la cámara, no sabe lo que es, está moviendo la cabeza y bueno, y no están atacando, ¿no? Porque muchos tenían esta idea de, bueno, vamos con pistola al hombro, tal, quizás se líe. Pues no. Entonces, bueno, luego pasa como a unos años posteriores, creo que por el 2000 poco, muy poco, y aparece Erling en un programa de televisión diciendo que, bueno, se va a estrenar su documental sobre el Amazonas. Y bueno, él muy engalanado, pues hablando de que hemos sido los primeros y tal, ¿no? Toda esta cosa. Ahora bien, aquí es donde entramos a la segunda parte del documental y es lo que me parece fascinante. Y por eso juraría que para mí este es uno de los mejores documentales del festival y de hecho me alegro que le hayan dado el premio. Bien, aquí entra ya la mano de Nathan Grossman, juraría que es Nathan Grossman, que es el director. Bien, vemos a Erling, el periodista, 30 años más viejo, 30 años más cansado, mucho más gordo,
un Erling agotado de la vida y que Erling está en su casa en Suecia, una casa, la verdad, considerable. Es decir, un señor que en realidad solamente ha hecho un documental importante en toda su vida, que fue ese documental sobre las tribus del Amazonas, y él lo típico de hago una obra magna, por así decirlo, y a partir de eso o bien vivo de ello Sí, o ya no consigo a hacer nada más. descansar, a descansar. Totalmente. Y sí, se le ve un hombre un hombre muy pachorro. ¿No? Rebosa. Rebosa, totalmente, rebosa. Es que es sorprendente la imagen y además está muy deteriorado porque no se cuida la barba, los pelos así completamente desalmados en comparación con lo que era un joven de hace ya 30 años antes. Es Lo que hace decir, el tiempo, lo que hace lo que hace el tiempo, totalmente. Lo que hace el tiempo y lo que hace ideas que él se va metiendo en la cabeza porque él tiene una idea. Él quiere volver allí, a la tribu de los Korubo, para volver a grabarlo y ver qué ha cambiado. En este caso, Erling se convierte en el protagonista. Ya no está dentro de ya no es la persona que porta la cámara, sino es la persona al que filmamos, a la que vamos acompañando. Y vemos cómo su casa es prácticamente un museo. Esta lanza, dice, esta lanza la pillé cuando estuve en la tribu, ¿no? Y aparece él con su lanza. Y esta foto, que aparece una señora de la tribu, completamente desnuda, con un niño, y detrás aparece el río Amazonas. Esta foto la tomé yo y es hermosa y ganó no sé qué, no sé cuánto. Y empieza a mostrar libros que tiene. Es un hombre que vive del sueño, que vive de esa idea que tuvo, vive de esa imagen. Esto es como el tango, ¿no? De volver Sí, totalmente. 20 años después. Absolutamente, absolutamente. Pero claro, es como la canción esta de Sabina que dice que al lugar donde estuviste, o cómo era, al lugar de la infancia que quisiste volver no debiera regresar o algo por el estilo, Sí, eso es como parafraseando malamente a Sabina. los compañeros de universidad o de colegio que te buscan, tú Sí, no, pero totalmente, totalmente. Claro, estas reuniones... Hombre, no te he buscado será por algo, ¿no? Efectivamente, estas reuniones a mala leche que en realidad hay más morbo que otra cosa. Pues bueno, en realidad en Erling hay una idea honesta, ¿no? De querer ver, honesta, evidentemente desde fuera vemos que un señor sin ningún tipo de problema y ningún tipo de responsabilidad, y lo único que quiere hacer antes de morirse es ir al sitio que más feliz estuvo, o el sitio que más felicidad le trajo, o felicidad o fama o todo en parte iguales. Vale, entonces salimos de Suecia, vamos a Brasil, comienza esa expedición, que ya en Brasil ya se da cuenta de que están habiendo pequeños cambios, ¿no? La sociedad ha avanzado muy rápido, son 30 años, evidentemente. Quizá tendríamos que preguntarnos si él es el que se ha quedado estancado. Y de verdad creo que es una pregunta muy dura porque sí que se ha quedado estancado en una idea muy clara de sociedad, de todo absolutamente. Parece como si el tiempo mentalmente no le hubiese pasado, como si él viviese todavía en el 1996. Físicamente, verdad, ha cambiado muchísimo, muchísimo, pero él mentalmente sigue pensando única y exclusivamente en el 96. Eso también, tal cual lo estás explicando, es como si estos hombres que dicen, yo tengo que ver a mi primer amor. Totalmente. Y vuelven y ven a su primer amor que, pues como, ¿no? La edad, pues se ha engordado, tiene canas. Sí, claro. Es decir, es que hay Tiene el romanticismo, una ¿no? idea muy quijotesca aquí de esta cosa de la Dulcinea, ¿no? De tener en mente una idea muy fantasiosa, muy idílica, muy abstraída de lo que es la realidad, y al chocarte con ella, descubres que empiezas a descubrir bueno, pues los entresijos, las costuras, ¿no? Y si te fijas más en detalle, te das cuenta que en realidad esa Dulcinea, pues
pues no era la princesa tan bella y hermosa que tenía en mente. Entonces comienza la expedición. Nathan Gross de nuevo va siguiendo a Erling con una comitiva ya muy profesional, van en un barquito por el río, llevan también a una antropóloga, está todo diseñado a la perfección. Llegan al lugar, les cuesta esta vez mucho menos porque ya está todo localizado, ya está todo mucho más planeado, y de primera, en realidad el contacto es muy diferente, porque aquí ya no vienen los miembros de la tribu a él, sino él tiene que ir a los miembros de la tribu, y se da cuenta que está todo muy organizado. Casitas, sí, es verdad, con palos y tal, y cosas del estilo, pero hay una cierta organización esquemática en la plaza del pueblo, hay un panel solar, que el hecho de que haya un panel solar significa que tienen electricidad, el que tengan electricidad significa que lo más seguro es que tenga internet, y el que tenga internet significa globalización. Y la globalización ha llegado hasta el corazón del Amazonas. Entonces ya eso, él al principio se lo toma como risa. Dice, bueno, mira, tienen un panel solar, bueno, van a lo que es la casa de la tribu, la casa principal, están sentados y bueno, hay un momento muy incómodo donde Erling reconoce a uno de los muchachos a los que grabó, justamente este muchacho que movía así la cabeza mirando la cámara, viendo lo que era, y Erling, súper emocionado, diciéndole, me recuerda, yo soy el que te grabé, y todo el rato así, me recuerda, porque yo sí te recuerdo. Y él, claro, evidentemente no entendía el idioma, necesitaba un traductor, había fallos en la traducción, que eso lo vemos nosotros, porque vemos que el traductor le está diciendo una cosa, nos aparece subtitulado, vemos lo que está diciendo el propio Erling, aparece subtitulado, y vemos que es que difiere muchísimo. Y claro, Erling con una cara de Panoli diciendo, ah, vale, vale, como, ¿dónde me he metido, por Dios? Entonces ya empiezan a ver estos problemillas que creo que él internamente en ese momento dice, bueno, no. Es decir, yo creo todavía que existe esta pureza, esta esencia. Y de pronto se acerca una mujer de la tribu. En este momento ya no están desnudos, ¿eh? Otra cosa importante. Ya llevan camisetas, llevan ya pantalones, es decir, ya como que la civilización europea y occidental ha llegado al corazón de África, al corazón del Amazonas. Y una de estas mujeres se acerca a Erling y le ofrece unas pulseras. Y él dice, hay muchas gracias. Y dice, no, pero me tienes que pagar. Y dice, ¿cómo que pagar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Es que sabéis lo que es el dinero y tal. Y dice, sí. Y de hecho le ofrece 2. Dice, cómprame 2. Y dice, bueno, venga, vale, te compro 2. Que era nada, unas pulseras hechas, pues yo qué sé, será con esparto, con lo que tuviesen a su mano. Entonces, ya conocen el dinero, están dentro del sistema capitalista, conocen las reglas del juego y saben muy bien cómo exprimir al hombre blanco. Porque el hombre blanco, evidentemente, quiere hacer fotitos. Quiere hacer fotos, estar un ratito y tal. Los otros necesitan también una serie de recursos. Entonces, o bien dinero o bien algún tipo de intercambio. Entonces, ya se han insertado en esta lógica de mercado y lo tienen muy bien dominado. Entonces Erling empieza a decepcionarse tremendamente. Es decir, está muy, pero que muy decepcionado. Y llega un punto que es lo que a mí me parece increíble, que es que uno de los representantes, porque ahora ya sí que hay una mayor organización institucional desde el gobierno, cada tribu tiene un representante, este representante le reclama a Erling los derechos de autor y de imagen del documental que él grabó. Porque el representante dice, claro, es que vaya percal, este tipo, un señor ya de 70 años, que van y le crujen. Claro, es decir, él tenía el sueño de decir, hombre, antes de morirme quiero llegar, quiero volver, y le están reclamando dinero, le están reclamando los derechos de lo único por lo que gana dinero, y él aparece en una escena completa, era de noche, absolutamente destruido, con 3 personas señalándole y gritándole, y él diciendo, pero es que no tengo dinero, si es que en realidad
he gastado más de lo que he podido ahorrar. Si es que no me ha dado dinero el documental. Es que entonces vemos a un personaje tan patético que al final se desarma en todos lados, que vemos ese romanticismo, ese héroe del principio de ir al Amazonas, La ha de cagado. encontrar... La ha cagado, pero absolutamente. Es decir, esta cosa de ir todo el rato, porque es que iba todo el rato diciendo, yo te grabé, yo me recuerda, yo estaba allí, yo... Entonces, ¿qué tan pillado? Es que... Es sueco, ¿no? Ay, es sueco. Sí, por- sí, sí. Y bueno, el documental está inconcluso en el sentido de que al final esta disputa, porque se termina de grabar en el 23, es decir, ya han pasado 3 años desde entonces, y aún sigue sin resolverse esta disputa. Y eso se deja claro con los últimos letreros del O sea, documental. llegan al tema judicial. Sí, sí, sí. Es ¿Qué decir, me la tribu... estás contando? Sí, sí, la tribu quiere, reclama esos derechos. Extorsionarlos, sí, sí, sí. Claro, totalmente. Es decir, porque afirmaban, y esto me parece de verdad, un documental que muestra estas cosas de hablar sobre los derechos de imagen de una persona que no es consciente de que está siendo grabada, creo que es muy importante, porque en ese momento, hace 30 años, ellos no sabían lo que era una cámara, ellos no sabían lo que eran estar retratados en una imagen. Evidentemente no te pueden dar consentimiento de nada. Es como... sí, como si pasase lo mismo ahora con otra tribu. Tenemos que entender y ser honestos con esta situación. Es decir, esta tribu no era consciente. Ahora, después de 30 años, después de diferentes concepciones... Sí, Sí, sí. Te voy a hacer un inciso. Esto es como, tú habrás visto un montón de documentales de animales, ¿no? totalmente. Uh-huh. Vale. Tú imagínate en el Ártico pingüinos, pongamos, por hacerte un ejemplo, ¿no? Y pones una cámara camuflada, Sí. una cámara camuflada en una piedra, en no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues aparecen los pingüinos y se acercan a la cámara y tú imagínate que los pingüinos te reclamaran derechos de imagen por haber grabado un documental naturista, ¿no? O sea, Claro, es decir, claro, llega un momento que el concepto de documental, si es sobre seres humanos, hay reclamación de imagen, pero los pobres pingüinos, ¿qué te van a reclamar? Claro, es decir, en realidad es como... Por eso existe la suerte de que haya partidos, organizaciones y cosas del estilo que intenten proteger los derechos de los animales, es decir, el proteger del maltrato hacia los animales, porque evidentemente son seres vivos que no tienen la capacidad de defenderse legalmente, porque hay animales que sí que tienen una capacidad completamente anatómica de destrozarnos, eso está claro, pero claro, al final sí, en ese caso tienen que ser los propios humanos los que tengan que proteger a esta criatura. En este caso, estos seres humanos, miembros de las tribus, muchas veces aislados, no es que sean idiotas, es que simplemente no tienen la concepción de ser, de que su imagen pueda ser captada. Es decir, no existe, no tienen esa concepción, única y exclusivamente porque no lo han visto en la vida. Es como si a un recién nacido tú le hiciese una foto, el recién nacido no es consciente de que está siendo grabado. Es con el tiempo, es con la sociedad, es con la globalización justamente y con diferentes aperturas de mente y de otros sentidos, el que uno es capaz de darse cuenta de ciertas cosas que nos rodean. Pero claro, entonces han pasado 30 años y ocurre esta situación. Y el que se muestre en pantalla me encanta, de una forma tan cómica, una forma tan punzante, que es increíble. Cómo en 1 hora y pico que durará el documental, destrozan a un personaje y un ideal tan romántico de, bueno, lo típico cuando se dice pues se habla en estos términos muy europeos de ciertos países del África o ciertos países del tercer mundo, romper con esta concepción, ¿no? De también tienen sus derechos, también tienen sus obligaciones, todos tenemos nuestros derechos y obligaciones, y
y le ampara la ley, que esa es la cosa, le ampara la ley. Y han sabido jugar con las reglas y es que es bueno, porque si ellos saben, nosotros sabemos y todos deberíamos saber los puntos bueno, a los que se pueden acoger. Así que eso es Amazomanía, que ya el título ya también te da esta pista de mentalmente meterte en ese mundo amazónico y esa manía justamente, y es brillante. Si tienen la oportunidad, sería increíble. El siguiente, Es si te The parece, Beauty of Error. efectivamente, The Beauty of Error, una película finlandesa de Jukka Karkainen. Juraría que es finlandesa, creo que sí. Ahora te lo... Sí, sí, Es sí, sí. finlandesa. El Bien, director sí, es finlandés, sí. bueno, de Yuka, yo cuando vi el documental, que es muy llamativo porque se enmarca claramente en esta esencia nórdica de colores fríos, planos largos, estáticos, personajes mirándose, eh, todo muy contenido. Hay dos directores que, si bien no tuve la ocasión de preguntarle, pero seguramente ha pillado influencia, no son directores justamente de documental. Uno es Roy Anderson, que es sueco. De hecho, Roy Anderson dedicó gran parte de su vida a hacer largometrajes, sobre todo hasta ahora. Bueno, Pero, Roy, ¿estás refiriendo al Roy Anderson que yo admiro? pues será Roy Anderson que tú admiras. Sí, sí, Roy Anderson es que es, bueno, yo para mí es el Roy Anderson, el director, ¿no? Sí, el Bueno, director sueco. para mí es el top, el top. Es decir, tiene obras magníficas como Canciones del segundo piso, que es la trilogía esta de la depresión, la comedia de la vida, sobre lo infinito. Una paloma se posó se posó en una rama. Sí, Es sí. decir, pues Roy Anderson es claramente uno de los grandes, seguramente una de las vertientes que habrá pillado Yuka para hacer este documental. Pues justamente, si uno ya conoce a Roy Anderson, Hombre, y entonces uno ya se puede imaginar The Beauty of Error. ya he hecho los deberes. Y el otro referente, que también es finlandés, es Aki Kaurismäki. Ah, Aki sí. Kaurismäki. Uh-huh. Bueno, que justo hace poco, como hará unos años, no sé si fue su última película, pero al menos la última película que vi de él, que es Hojas de Otoño, Fallen Leaf, que es también esta idea de la pareja, de esta idea contenida, también personas muy autómatas, ¿no? De sentimientos muy pautados. Sí, sí, que trabajan en una fábrica. Sí, la imagen también de lo social, de la fábrica, de lo sucio, de lo rudimentario, está también muy presente en Kaurismäki. Entonces, con estos dos personajes en mente, yo creo que él se adentró a hacer este documental, porque es que uno lo huele, uno ve claramente una película que esté hecha en Noruega, uno ve a Bergman y te das cuenta, a Roy Anderson, uno se ve a Joaquín Trier, te das cuenta claramente, incluso a este señor, a Yuka. Hay algo en el cine nórdico que es transversal a todos sus países, independientemente de en qué país nórdico nos centremos. Y este documental en concreto se centra sobre 3 generaciones, un abuelo, un padre y un hijo, y cómo se van moviendo los hilos entre unos y otros, ¿no? Y, y lo curioso es que en realidad, evidentemente, el padre es el más serio, el abuelo es el más serio, el hombre de la autoridad, ¿no? El hombre que ha vivido la larga vida, que tiene la experiencia encima, pero un hombre que le queda poco, que se va marchitando con los días. De hecho, aparece en el documental cómo tiene que ir, cómo ha estado en el hospital. Escenas muy duras porque el siguiente de la generación es el padre, que es un hombre muy sensible. De hecho, hay una escena y claro, y luego está el hijo, que el hijo es
yo creo que el maduro de todos. El hijo es el que se ha tenido que comer los problemas generacionales, porque es verdad, al final los problemas se heredan, hay un legado evidente que pasa de generación en generación, a veces consciente o a veces inconscientemente, que se transmite por diferentes vías. El hijo tiene que hacer frente a su abuelo y a su padre, a las emociones de su padre y a la autoridad de su abuelo. Y él tiene que madurar también muy rápido en ese sentido. Y hay una escena que a mí me parece, también como está grabado, me parece fascinante. Se graba todo desde fuera de la casa, vemos solamente una ventana y se escucha la conversación entre el padre y el hijo. Y el hijo le dice, papá, es que a veces me da miedo cuando me hablas de suicidarte, de matarte, porque el padre es un hombre con una vida muy deprimente, su mujer lo abandonó y se echó al alcohol, y entonces además es una persona que tiene los sentimientos a flor de piel, una persona muy emocional, entonces eso lo lleva a la neurosis constante. Y el padre le dice, de verdad que lo siento, hijo mío, pero he tenido una vida de mierda, pero lo último que quiero es hacerte daño. Es decir, ese momento donde en realidad en todo el documental no saben cómo hablarse, es en ese momento donde dicen, joder, es que no quiero que te vayas, no quiero que te mueras. Y el padre le dice, es que no me quiero morir porque quiero estar contigo, ¿no? Entonces, eso me parece muy bonito y The Beauty of Error hace honor a su título, que al final la vida se centra en justamente esos pequeños momentos de fragilidad, en esos momentos imperfectos de la vida, y el documental lo refleja a la perfección. Es un documental muy contemplativo, muy observacional, va siguiendo a estos tres personajes con sus diferentes problemas y es muy recomendado. A quien le guste el cine nórdico, a quien le guste a Roy Andersson y a Kaurismäki, se lo recomiendo encarecidamente. Sí, porque tienen un ritmo que parece que no va a ocurrir nada, ¿no? O sea, un ritmo contemplativo. A veces me parece que tienen la misma, ¿cómo decirte? Como los licores, ¿no? Parece que es el mismo licor, ¿no? De Japón y de la... Pero tienen creo que es a lo mejor la climatología, ¿no? Pero me he encontrado películas nórdicas, humor que de verdad que te acuerdas del chiste. Totalmente. Que, por ejemplo, Roy Andersson tiene golpes de humor que es que no lo puedes imaginar, que sus escenas empiezan que como que todos los actores y la perspectiva está todo diseñado al milímetro. Sí. Hay como unos segundos hasta que hay un chasquido que dice acción. Entonces todo empieza a moverse, ¿no? Absolutamente. Es peculiar la forma que graba Roy Andersson y cómo transmite. Pero sobre todo eso que dices, uy, me voy a aburrir, ¿no? Pues no. No. Tiene algo que al final encuentras el chiste, encuentras lo que quiere explicar y de una forma que te lleva hasta a sorprenderte. O sea, el concepto de sorpresa lo tiene Roy Andersson cuando graba. Y Kaurismäki es historias que no te imaginas, sencillas y que te han llenado, que te han llenado, que sales del cine o de la proyección, que te han llenado, sí que es verdad. Pues lo tendré en cuenta porque también me gusta este tipo de cine, sí. Pues adelante. Pero el concepto de documental se basa... Bueno, el documental en sí lo que es un seguimiento. No hay ningún tipo de interacción con la cámara, es simplemente colocar la cámara en diferentes habitaciones y ver la vida de estos tres personajes y sus conversaciones. Es todo muy justamente, creo que como decía, el clima tiene mucho que ver. Fuera hace un frío de tres pares de narices, entonces es todo muy hogareño. Es ver la relación que hay entre estos tres personajes en diferentes habitaciones. Y hay escenas como, por ejemplo, el abuelo tirado en la cama simplemente
simplemente dejando pasar el tiempo. Porque una persona que sabe que le queda poco tiempo de vida y lo único que quiere es irse ya, ¿no? Entonces ves ese deterioro en cámara estática, un plano largo, y luego también hay un juego con la música fascinante. No sé si es por mí, porque tengo cierta predilección justamente a esta temática nórdica, pero sabe meter la música en momentos increíbles. Y hay momentos muy humanos. Hay momentos, como he dicho, del padre y el hijo simplemente teniendo una pequeña conversación que dura 5 minutos, pero que lo dice todo. Pues hay cosas del estilo que tampoco quiero aquí destripar, pero que te llaman muchísimo. Entonces eso, es simplemente un seguimiento en plano estático, ya está. Muy bien, muy bien. Pues vayamos para la última, ¿no? Atlas de la desaparición. Totalmente. La de la desaparición de Manuel Correa. Manuel Correa es un director colombiano. Y Manuel Correa viene ya de haber tratado el tema de las desapariciones en diferentes conflictos que sigue viviendo Colombia. Y con esta tradición y con esta experiencia decide embarcarse en la misión de hablar de los desaparecidos de la guerra civil. Es un tema... Me ha encantado el diseño, la ilustración del cartel. Es fascinante, es decir, tiene un toque porque al final es un documental que juega mucho con los datos. Es un documental que lo que intenta es recrear una base de datos de todos los desaparecidos. Entonces está todo muy codificado. A veces en el documental hay escenas de Excel, bajando el Excel de nombres, de códigos, de tal. Entonces tiene esta cosa muy de analítica, ¿no? Entonces el cartel es que es increíble. Y aquí vemos justamente la primera imagen y la tercera, que son recreaciones. Y aquí va la cosa. Como decía, Manuel Correa se adentra en el hostil mundo de la guerra civil, que aunque muchos piensen que ya está superada, porque dentro de un tiempo pasarán ya 100 años del inicio de la guerra civil en el 36, en realidad no, en realidad todavía no está superado, todavía encontramos heridas, todavía podemos seguir hablando de dos Españas, de dos mentalidades muy diferentes, y recordemos que al final, con la guerra civil, y esto creo que lo decía, bueno, ahora no recordaré el nombre, pero bueno, lo decía un político comunista muy famoso que se enfrentó contra Fraga, Manuel Fraga, ¿puede ser Carrero Blanco? Ahora no recordaré, pero bueno, y este señor decía que la diferencia entre los muertos de la República y los muertos del bando nacional es que los muertos del bando nacional habían sido llevados a la condición de mártires, habían sido sepultados cristianamente y habían sido todos ellos nombrados. La diferencia con los republicanos es que seguían en cunetas, seguían desaparecidos y muchas veces, pues como ocurrió, fueron humillados. Entonces sigue habiendo esa diferencia clara y enorme. Y con todo esto, con toda esta guerra, el caudillo, Francisco Franco, pues construyó, levantó un templo, una iglesia, un monumento, llamémoslo como nos dé la gana, una vergüenza nacional en términos generales, que se llama el Valle de los Caídos. Y dentro reposan diferentes cuerpos, en teoría de ambos bandos, y no estaban catalogados. Es decir, algunos se sabían los nombres, pero la mayoría eran cuerpos que se echaban en cajones, se abrían las cunetas, se echaban en cajones, se mezclaban y lo que quedaba, pues bueno, se metía ahí. ¿Qué pasa? Que Manuel Correa intenta grabar dentro del Valle de los Caídos, pero la orden de monjes que se ocupa de la organización del templo, pues se lo impide. De hecho, hay pocos vídeos grabados dentro porque está prohibido. De ahí lo de las dos imágenes que hemos visto antes, que son recreaciones que ellos hacen con todo un equipo, recreaciones al milímetro de todas las salas, de todos los lugares, a través de apuntes, imágenes, recuerdos, de cómo estaría construido en realidad el Valle de los Caídos y cómo estarían
los cajones donde en teoría se dice que hay 15 cadáveres por cajón, estarían apilados según en qué zona. Es decir, un trabajo de documentación increíble. Pero es que no se queda ahí la cosa, no es simplemente un trabajo analítico de hemos hecho esto, no. Es que con estos datos, aquí va el tema del documental, con estos datos intentan ayudar a diferentes familias que siguen luchando por sacar a sus seres queridos del Valle de los Caídos y poder darle un sepulto digno. Y hay diferentes familias que quizás con estos datos sí que consiguieron, lo lograron al final, pero hay otras que siguen a la espera. Es verdad que el gobierno en su momento activó un plan de ayuda para justamente comenzar con este sentido, poder intentar abrir los cajones y encontrar el cadáver y tal, pero estamos hablando de que son miles de personas, muchísimas personas lo que hay ahí debajo en ese monte enterrado, con condiciones evidentemente muy malas. La humedad ha permeado los cajones, ha hecho estragos, todo está manga por hombro. Es simplemente suposiciones, porque en realidad no hay un catálogo concreto de en qué este cajón sí que van numerados, pero este cajón no sabemos en qué lugar puede estar. Son solamente hipótesis que a través también de las inteligencias artificiales y de códigos fuentes y de diferentes formatos, pues pueden intentar encontrar, geolocalizar ese cajón concreto en caso de que sepan el nombre de la persona, porque el nombre va asociado a un número, pero a veces también el número se equivocaba, porque al final el régimen franquista tampoco se consideraba, bueno, brilló por un formato súper reglamentado, no, era, venga, echáis cosas y para adelante. Entonces, en eso consiste el documental, en hablar de este problema, de no olvidarnos, porque es muy importante de que esto sigue presente en la realidad española, siguen estas heridas abiertas y hasta que no se dé sepulto a esas personas, al menos las familias que reclaman a estas personas, pues habrá gente que todavía no pueda descansar tranquila. Y estamos hablando de que ya los hijos de estas personas, muchos ya van muriendo y esto se va legando a los nietos. Y había el caso de una bisnieta incluso luchando para que desenterrasen que le diesen el cuerpo de los restos de su bisabuelo y poder darle un sepulto digno. Es decir, es una cosa que se va alargando y que no va a haber una parada, salvo que de pronto la dinastía de esa familia desaparezca, ¿no? Es decir, es algo que se va arrastrando y que creo que a nivel institucional se tiene que apoyar. Y desde el documental desde el documental dice, ya que el gobierno ha fallado, nosotros hemos creado esta base de datos, nosotros estamos trabajando para esto, pero claro, nosotros no podemos meternos ahí. El único que puede es el gobierno. Y si el gobierno lo hace, pues estamos jodidos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es un documental que juega con la recreación, también con las entrevistas y es un documental muy, pero que muy político en ese sentido. Así que, bueno, salvo que tenga alguna pregunta que hacerme sobre este documental, yo creo que con esto ya estaría. Bueno, muy bien. No, en principio no. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues me parece que te llevas un gran bagaje, ¿no? O sea, una gran mochila de estos, porque dices tú que no han sido solamente estos 5 documentales seleccionados, sino que has visto en total. En total han sido 17. Sí, en total han sido 17. Se dice pronto. Sí, se dice pronto, pero al final hay que fichar ahí diariamente. Muy bien, muy bien. Bien la facilidad para que el espectador pueda localizar estos documentales puede ser un poco complicado. Si no se ven en los festivales o se ponen en plataformas. Es verdad que algunos ahora están en Filmin. Es decir, a algunos, no todos, creo que incluso de los que he mencionado, no sé si alguno estará en Filmin, pero sé que con esto de que a veces en Filmin hacen ciertos especiales de, sí, pues se hace un festival, vamos a intentar poner, pero sobre todo en Filmin están los cortometrajes.
Yo no lo he visto, los cortometrajes, pero bueno, también es una categoría dentro del festival que existía. Sí. Bueno, pues nada, si tienen la oportunidad de encontrarlos y bueno, yo creo que se van a interesar, indudablemente. Obviamente. Se van a interesar. Bueno, pues muchísimas gracias y no sé, y nos vemos en otra ocasión. O sea, eso siempre, amor. ¿Qué te iba a decir? ¿No? Porque festivales ahora mismo, ¿has visto alguna cosa? ¿Tienes algún plan? El festival orientado a cortometraje, tanto de animación, ficción como documental. Tengo que ver los días, no sé si podré ir, pero vamos, es el siguiente gordo, por así decirlo, que viene ahora. ¿Y en qué meses? ¿En junio? Pues es que no sé si a finales de mayo justamente. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Left my baby crying, said you can't live that way. Left my baby crying, said you can't live that way. I told her love ain't chained down, it just comes and drifts away. Yeah.